Cristo. Busquemos Juan capítulo 14, versículos del 16 al 20. Queremos hacer énfasis en este evangelio y por qué es importante estas palabras. Busquen entonces en sus Biblias y yo se las voy a leer. Versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Subrayen en eso, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Este pasaje y esto que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos es una despedida. Una despedida que para el Señor Jesús era parte del propósito de Dios sobre su venida a la tierra. Pero para los discípulos no era así. Para los discípulos era una emoción fuerte, un contexto fuerte, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero me gustaría que demos énfasis primero al Evangelio, porque es importante estas frases y sobre todo porque es importante este inicio del papel del Espíritu Santo. Acá está la introducción, el inicio del mover del Espíritu Santo por la salida del Señor Jesús, por el retorno del Señor Jesús a los cielos. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante estos versos? Primero, la importancia principal es que el mismo Señor Jesús es el que da esta enseñanza a sus discípulos. Es Juan quien registra esto que dice nuestro Señor Jesús y da énfasis principal a ese sustituto, a ese suplente, que cuando Él se retirara, cuando fuera la ascensión, iba a estar reposando el Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. El mismo Espíritu Santo que se menciona acá es el que usted y yo tenemos en este momento. Entonces, vemos este contexto en un contexto también de los discípulos. Y quiero hacer énfasis en esto, porque probablemente ustedes, yo probablemente esté pasando por situaciones difíciles. Situaciones en donde hay tristeza, en donde hay conmoción, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda para eso. En Juan capítulo 16, versículo 5 y en el versículo 6, ustedes lo pueden leer más detenidamente, encontramos y destacamos las emociones de los discípulos. Y quiero destacar esto porque muchas veces como cristianos caemos en el error de decirles que todo va a salir bien, que todo está bien, que por ser cristianos todo es felicidad, pero no es así. Hay emociones difíciles, hay luchas en nuestras vidas, hay luchas probablemente con relaciones con otros, hay luchas económicas, hay presión, hay estrés, ansiedad, depresión. Y quiero hacer énfasis en eso porque muchas veces dejamos de lado esas emociones y pensamos que solo por estar en esta clase o solo por estar acá en la iglesia todo va a salir bien, y no es así. Los discípulos, a pesar de que habían pasado más de 3 años con su maestro y habían escuchado de primera mano las enseñanzas del maestro, ellos se encontraban preocupados. Había conmoción, había tristeza. Y en estos 2 versículos ustedes van a encontrar justamente esas emociones de los discípulos. En el versículo 5, cuando el Señor les dice eso, dicen que no podía lidiar con su partida, porque le preguntaban a dónde va a ir, por qué se va a ir, cuál es el motivo por el que se va. Todavía los discípulos no habían logrado entender cuál era el propósito mayor y que el otro consolador iba a ser todavía más capacitador en la tarea de evangelización y de extensión del reino. Y en el versículo 6 encontramos también una palabra de entristecerse mucho. Y cuando la palabra entristecerse mucho se busca en el griego, se encuentra que significa alguien con profunda pena. Podríamos decir que casi rozando la depresión. Una profunda pena.
Y cuando escuchamos esta palabra de profunda pena, ustedes probablemente en su vida han pasado situaciones en donde han perdido un ser querido. En esta pandemia, muchas familias tuvieron esta profunda pena, un profundo dolor por la partida de alguien. Jesús vio este dolor, vio el temor que se había apoderado de los discípulos y por eso continúa con este mensaje de sustitución, de ese sustituto que iba a venir, de alguien igual a él, de la tercera persona de la Trinidad, que iba a estar con cada uno de ellos y que también está con cada uno de nosotros hoy en día. Por eso el papel, y ya vamos a ver, es importantísimo del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero hacer enfático en esta palabra, porque muchas veces esta palabra la hemos malentendido y hemos pensado que en la palabra consolador solamente es como un paño de lágrimas, ¿cierto? Muchas veces tenemos esta palabra pensando que hay alguien que nos escucha, lloramos y eso nos consuela. Ese es el término que normalmente le damos, pero la palabra consolador en la Biblia y la traducción como tal de esta palabra tiene mayor profundidad, tiene mayor definición, es más abarcadora. No solo es un paño de lágrimas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita para otras cosas y por eso se vuelve un papel importante. El término que se traduce consolador es una palabra compuesta que viene de dos raíces griegas, que quiere decir uno llamado al lado de. En la literatura griega, esta palabra se usaba para designar a una persona que ayudaba a otro en tiempos de necesidad. Precisamente el término es una asesoría, un mentoreo para con ellos, y eso es lo que significa la palabra consolador. Entonces a los discípulos les está diciendo el Señor Jesús, viene otro consolador. Quiere decir que en ese momento quien fungía como consolador era el Señor Jesús. Y justamente cuando vemos ese paralelo y vemos ese caminar, el Señor Jesús pasó con sus discípulos tiempos. Probablemente pasaba hasta las horas de dormir con ellos, a la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena. Él ahí estaba. Y estaba fungiendo con esta función de consolador. Entonces Él les promete en el versículo que acabamos de ver otro consolador, otro de la misma naturaleza, otro que ahora va a estar en ellos y no con ellos. Y esta es una frase que debemos de también ponerle atención. Es diferente estar en ellos que con ellos. Jesús estaba con ellos, pero ahora el Espíritu Santo iba a estar en ellos. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Al momento que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo llegó a nuestro ser. En ese momento Él reposó en nosotros. El problema muchas veces es que cómo está el mover del Espíritu Santo en nosotros. Para algunos es menor y para otros es mayor. Y no hablando de expresiones sensacionalistas, no hablando de dones espectaculares, eso no solo es eso el Espíritu Santo. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces Jesús promete otro consolador, alguien que va a llegar al lado de, alguien que va a estar con los discípulos y que los va a estar ayudando constantemente. Otro, cuando habla de otro consolador, es un sustituto de su misma naturaleza. Entonces esta frase, solo con estas dos frases podemos encontrar un gran sentido en este evangelio, en estas dos frases que hacen énfasis en el papel del Espíritu Santo. Bueno, viendo entonces este tema de que el Espíritu Santo viene, es otro consolador, es alguien que va a estar con nosotros, muchas veces nos quedamos hasta ahí y nos quedamos nada más en esta parte de clase, de estudio bíblico, pero se nos olvida que esto es un tema relacional. Esto no es un tema simplemente teórico o de conceptos. Mal haríamos
pensar en nada más en conceptos y no vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Y es que muchas veces no logramos entender el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas porque lo hemos visto solo como algo teórico y teológico, pero se nos olvida la parte relacional. Quizás tú que me ves o que los que están acá conocen mucho de este tema, pero cuando estamos en el día a día, como que no cuadra, como que no conectamos, como que todo lo que aprendemos, lo que escuchamos no logra tener conexión en nuestra vida. Y es que se nos olvida que es un tema de relación, un tema relacional, un día a día con el Señor. Es bueno tener un abordaje teológico y conceptual correcto de este tema, pero lo más principal es la relación con el Señor. Poder dimensionar que no estamos solos en la vida cristiana es lo que nos da la pauta para transformarnos día a día. El papel del Espíritu Santo juega en varios escenarios. El primero es en la parte relacional, es el que nos ayuda a conectar con el Señor Jesús, es el que está ahí para conectarnos con Él. Pero también es aquel que en la fase de transformación nos ayuda a cambiar. No es en nuestras fuerzas que cambiamos, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. Nosotros nada más tenemos que en esta vida de relación con Él, dejarnos llevar por Él, por su palabra, por sus consejos. Entonces hemos visto dos papeles o varias funciones en ese papel protagónico del Espíritu Santo. Uno es que nos sella, que nos asegura la salvación. Otro es un tema relacional, que nos ayuda, que está al lado de nosotros, apoyándonos constantemente. Entonces, yo quiero hacer énfasis que el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo, no solo es una ayudadita, como lo pongo aquí en la presentación, entre comillas, una ayudadita, porque ese es otro concepto erróneo que tenemos en el papel del Espíritu Santo. No es que Él nos va a ayudar. El papel del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida debe de ser protagónico, porque Él es el que proporciona la plena capacitación para llevar una vida que ni siquiera podemos imaginar. Basta nada más con revisar el libro de los Hechos. No tenemos tiempo por el estudio que estamos llevando, que es un tema más general, el papel, pero si ustedes van al libro de los Hechos, van a encontrar capítulo a capítulo cuál es la función primordial del Espíritu Santo. En un contexto difícil, la primera iglesia necesitaban unificación, necesitaban transmitir los valores del reino, no solo a los judíos, sino que fuera de las fronteras. Y cuando comenzó a darse el mensaje fuera de las fronteras, comenzaron a haber divisiones. Entonces el Espíritu Santo comenzó a jugar un papel de unificación, siendo unificador. Y esta unificación tenía varios matices para diferentes regiones y principalmente para los judíos, porque los judíos tenían un concepto erróneo de lo que era el Espíritu Santo. Entonces usted, si tiene tiempo, repase de repente los Hechos y va a encontrar que el Espíritu Santo no solo es una ayudadita, sino que es un papel protagónico en esta vida. Entonces vayamos a la práctica. Ya vimos quizás la parte teórica de dónde proviene, que es consolador, que es la tercera persona de la Trinidad, que está en nosotros, que nos sella, que nos salva, que nos capacita. ¿Pero en qué? Bueno, ahí les he puesto algunas cosas para que meditemos entre semana cómo estamos con eso. Por ejemplo, el Espíritu Santo es quien nos da el poder de controlar nuestra comunicación, la lengua. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Nos gusta el chisme?
nos gusta decir cosas de otros. El Espíritu Santo en la práctica es el que te da el poder de controlar que vayas y digas unas cosas de otro que no es. Refrenar tu lengua. Es la que te da, el Espíritu Santo es el que te da la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos cotidianos. A veces uno no entiende. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver hermanos que a pesar de la prueba difícil están de pie, están al frente de la batalla. Desde el punto de vista de enfermedad, hay hermanos que vienen acá a la iglesia con enfermedades difíciles y uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que alguien con esta condición siga viniendo? Es el Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no podemos. De repente quizás ustedes en el trabajo, en sus lugares de estudio le preguntan, bueno, ¿y por qué estás tan tranquilo con este régimen de excepción, con el COVID, con la situación económica, con el petróleo subiendo, con la gasolina más cara? Todo abona para que estemos preocupados, pero de repente hay personas que no lo están, que están tranquilas, que tienen paz, que tienen gozo. El Espíritu Santo. Y hago estos ejemplos para que también nosotros nos evaluemos. ¿Cómo es tu andar diario con respecto a los problemas y los desafíos cotidianos? ¿Cómo es tu forma de enfrentarlos? ¿Cómo es que salís adelante día a día? ¿Qué te motiva? ¿Qué me motiva a mí? Porque cuando solo hemos sido religiosos, domingueros, pero el día lunes enfrentamos los problemas y no estamos claros del papel del Espíritu Santo, entonces ahí comienzan las decepciones, la tristeza. Y así como los discípulos, una profunda pena. Debemos de comenzar a dejar que el Espíritu Santo, por medio de la relación, comience a controlarnos en esas cosas cotidianas. Y me gusta hacer énfasis en esto porque el Espíritu Santo en otras corrientes teológicas o en otras denominaciones solo lo hacen ver como funciones extraordinarias. Pensamos que el Espíritu Santo solo tiene que ver con el don de lenguas. ¿Y qué es el don de lenguas? Eso tendríamos que hablarlo quizás en otra ocasión, o en manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Pero en el día a día, ahí es donde realmente vamos a ver el papel protagónico y el poder del Espíritu Santo. Miren el tercer punto, la capacidad de limpiar los pensamientos. Nosotros estamos en un mundo lleno de amenazas externas. Con solo ir a tu celular podemos observar cómo nos ataca con diferentes cosas. Y es que va a depender, imagínense qué inteligente es las personas que hacen las redes sociales, que ellos saben lo que tú ves en el teléfono y te empiezan a llenar tu celular de tus gustos. Basta con ver tu historial de Instagram o de Facebook y las búsquedas que has hecho, y así el sistema operativo de estas grandes compañías comienzan a atacarte con imágenes relacionadas a lo que tú buscas. Por ejemplo, si a mí me gustan los carros, y hoy está famoso de que ustedes entran a Marketplace en Facebook y encuentran todo lo que ustedes quieren comprar, probablemente ahí lo encuentren. Pero si, digamos, a mí me interesan los vehículos, entro a Marketplace, me empiezo a ver vehículos y de ahí lo cierro. ¿Qué pasa después? Después el ordenador ha pensado tus gustos y comienza a tirarte publicidad acerca de vehículos, constantemente, vehículos, porque sabe que tu búsqueda ha sido esa. Y así puede pasar con la pornografía, así puede pasar con cualquier otro tipo de vicio que estemos luchando. Te comienzan a atacar, te comienzan a decir cosas que a veces ni estás pensando en eso, en ese momento que entras a tu teléfono, pero inteligentemente los creadores de estas plataformas hacen que constantemente
tu vista vea esas cosas que sabe que te gustan. Ahora, ¿por qué hago esa mención? Porque uno dirá, bueno, no, yo voy a cerrar Facebook mejor. Voy a comprarme de los celulares de antes, que solo servían para llamar. Podrías hacer esa acción, pero lastimosamente en el mundo en el que vivimos vamos a estar en constante amenaza, vamos a estar en constante tentación, vamos a ver cosas a veces que aunque no las busquemos, ahí va a estar la tentación, porque el enemigo es astuto, porque también nuestra carne nos lleva a las cosas que no debemos de hacer. Pero entonces ustedes dirán, bueno, quizás como la iglesia de los Corintios para Pablo, si hay desenfreno, unámonos al desenfreno. Igual Dios ya nos salvó, ya hay gracia, entonces pequemos, porque Dios nos va a perdonar. Ese era el pensamiento de la iglesia de Corinto con respecto a este tema de la tentación. Pero no era así. El Espíritu Santo nos da la capacidad y da un papel protagónico, porque es el que nos retrae de esas acciones. Es el que cuando estamos en esa tentación es el que nos va a decir, no, ahí no es. Ahí es hora de dar la vuelta, es hora de cambiar el camino, es hora de retroceder. Ahí juega el papel importante el Espíritu Santo, en las tentaciones. Y también da la capacidad de limpiar nuestros pensamientos, de limpiar nuestra mente. ¿Cuántas veces has orado al Señor y le has dicho, Señor, limpia mi mente de este pensamiento malo que tengo? Me vienen a la mente imágenes que no deberían de estar en mi cabeza. Ese es el papel del Espíritu Santo. Y por eso la segunda, y con esta ya voy finalizando, es una forma de protegerse de la tentación, de manera que no nos hundamos en la trampa de la lujuria una vez tras vez. Como ven, el Espíritu Santo no solo es un papel secundario, es un papel principal, porque nos ayuda al día a día, a nuestras tentaciones, a la capacidad inclusive de ayudar al prójimo, de dar cuando no tenemos. Yo no sé si ustedes, a mí me admira muchas veces esas personas que dan a pesar de que no tienen. A veces son los que no tienen, a veces son los que más dan. No sé, ustedes seguramente conocen de ese tipo de personas y nos retan, porque el Espíritu Santo es el quien está controlando a este cristiano que ayuda sin pensar en él, sino que en pensar en otros. Entonces, en esta mañana yo les quiero decir que el Espíritu Santo juega una auténtica o una principal función en nuestra vida. No solo es un paño de lágrimas, es quien nos capacita para el andar en el día a día, y principalmente que nos capacita para soportar la tentación, Así que quiero terminar orando por ustedes, dando gracias por sus vidas, por sus conexiones, por interesarse en la palabra. Y el último reto que les dejo con esta clase es: dejen que el Espíritu Santo haga el obrar en sus vidas. ¿Y cómo lo va a hacer? Con una relación continua, perseverante, día a día, buscando su palabra, orando. No es algo sensacional, no es algo extraordinario, es perseverancia. Así como en la primera iglesia perseveraron en la palabra, perseveraron en los dichos de Jesús, así nosotros lo debemos de hacer. Así que permítanme orar para cerrar. Señor, gracias por este tiempo que nos das de poder reflexionar en tu palabra, de poder estudiar el papel del Espíritu Santo. Gracias porque tú has dejado, Señor, al Espíritu Santo en nosotros para poder andar en nuestra vida cristiana. Sin Él no podríamos hacer muchas cosas. Y alabamos tu nombre, y en tus planes perfectos tú decidiste dejar al Espíritu Santo reposando en nosotros, moviéndose en nosotros para salir adelante y para enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Gracias, Señor, por cada uno de los que me ven en esta hora, de los que están aquí. Sígueles ayudando en cada una de sus vidas, de sus empleos, de sus trabajos, de sus proyectos personales. Sabemos que con tu ayuda vamos a salir adelante. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gracias por haber estado en esta clase. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo maestro, si Dios lo permite. Nos vemos.